Hola, amigos de Oner Ediciones. Estamos aquí en una nueva entrega de Oner Ediciones. Y bueno, pues en esta ocasión, ya saben que en el canal de Oner Ediciones grabamos podcast en formato vídeo, pero en esta ocasión nos toca grabarlo en formato audio. Y bueno, pues hoy, regresando en el coche, he podido escuchar en Radio María, pues sí, en Radio María, sí, ya saben, la radio católica que habla de María por medio de la oración. El que habla es católico y por lo tanto, pues, bueno, pues hace vida de católico. Reza, va a misa, etcétera, etcétera. Pero ese no es el objeto de este podcast. El objeto de este podcast es que en Radio María hablaban de lo que es el duelo. El duelo. Ya saben lo que es el duelo. Cuando tienes una pérdida pues de un ser querido y es una pérdida que te toca muy cerca y tan cerca a veces que es del corazón. Y hablaban del duelo en circunstancias de entenderlo, de vivirlo, de intentar hacer que el duelo entre dentro de ese engranaje que es la vida. Tanto para creyentes como para no creyentes, el duelo es complejo, porque, bueno, pues el sufrimiento está adherido, pegado al duelo. No sé si en alguna ocasión he dicho, pues, en estos canales que produzco y que voy alimentando en el feed, pues que yo he tenido varios duelos en mi vida y uno muy próximo, la muerte de mi mujer. Y bueno, pues ese duelo que duró prácticamente pues 2 años con una herida profunda. Seguro que los que me están escuchando habrán tenido también duelos próximos. Esos duelos que son muy difíciles de curar. En algunos momentos la gente establece tiempos para pasar el duelo. Establece tiempos de 1 año, 2 años. Intentan dar consejos de recomenzar tu vida, conocer nueva gente, si es tu pareja, o dejar simplemente que la vida pase, porque el tiempo, dicen, el dicho, que aprieta la tierra y aprieta los corazones. Pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones el duelo va pasando con el tiempo y te va dejando cada vez más evidente que ese duelo que tú estás padeciendo pues no desaparece. Porque la persona que tú querías, que amabas, que la tenías muy cercana, pues su ausencia se va haciendo mayor. Las lágrimas desaparecen, el dolor intenso del corazón desaparece, pero la ausencia va creciendo. Y intentas vivir mirando para adelante, pero permanentemente en el presente vas notando la ausencia y ese hueco que es complicado de rellenar. El duelo. Pero el duelo me ha llevado a pensar en esta sociedad donde la cultura de la muerte se está estableciendo como algo importante, como algo casi casi único. Es más, cuando vemos sufrimiento, la solución es aconsejar a alguien que termine con ese sufrimiento pidiendo que le eutanasien. Tenemos claros ejemplos en la legislación de muchos países europeos donde plantean la eutanasia como la solución al sufrimiento espiritual, psicológico, al sufrimiento por enfermedad, a cualquier sufrimiento que la persona, que el individuo no sea capaz de soportar y de tener la eutanasia. Últimamente aquí en España se ha decidido incorporar a la eutanasia a las personas que sufren una enfermedad mental, de manera que ellos pueden solicitar una muerte asistida, un suicidio asistido, una eutanasia asistida. Pero me pregunto yo, una persona con una enfermedad mental, con una depresión profunda, que sufre, vaya que sí sufre, ¿es una persona que necesita eutanasiarse o necesita intentar recuperar la alegría de vivir, recuperar la esperanza de vivir y necesita del cariño y del soporte de los que le rodean?
Ya sé que muchos de los que estarán oyendo dirán que no tiene nada que ver una cosa con otra, que se le puede dar ese cariño, ese soporte, pero llega un punto en que ese soporte es insuficiente para cubrir el dolor y el sufrimiento de esa persona que vive con esa enfermedad mental. Y no lo discutiré, no diré que no, pero lo que sí diré es que cuando esa persona consiga ese suicidio asistido, las personas que quedan tendrán duelo. Podrán vivir el duelo como yo he vivido el duelo con mis padres, con algún tío, con alguna prima, con mi mujer. Podrán vivir un duelo donde puedan recordar a esa persona con la lucha personal que cada uno hacemos para entregarle lo mejor al que sufre a nuestro lado. Ese duelo podrá estar presente en la vida, en nuestra vida, o será un duelo que no podremos establecer porque la persona decidió irse para descansar y no seguir sufriendo. Entiendo perfectamente que la sociedad, viviendo como vive en una cultura de muerte, y dirán, ¿por qué digo esto? Pues porque piensen que todos, absolutamente todos, y en ese todos me incluyo, llevamos décadas escuchando que las personas, que las mujeres, son libres para abortar. Y estamos escuchando permanentemente que es una cuestión de tiempo, de semanas, de días, de meses, para que podamos considerar como legítimo el terminar con el no nacido. Pero lo cierto es que el no nacido, si no lo abortamos, será una persona. Esa es una realidad, ese es un hecho. Pero le dejamos a la madre, a la que ha concebido, que deje de ser madre y que deje esa vida paralizada para siempre. Por lo tanto, esa situación nos está sembrando en nuestras mentes el hecho de que la muerte no es algo tan malo. Porque vemos que la muerte de un concebido, del no nacido, da la libertad a la madre. Le da libertad para poder seguir viviendo su vida. Le da libertad y sobre todo le deja claro de que ella tiene el poder de decidir. La sociedad repite machaconamente de que esa muerte que está imponiendo al no nacido le está dando la libertad a ella para poder seguir con su vida. Y no me meto en este momento de lo que supone el aborto, sino lo que trasciende culturalmente el hecho de que utilicemos algo como es la interrupción del embarazo como algo que nos lleva a la libertad de la madre para seguir viviendo su vida. Y evidentemente, para aquel que es el responsable como padre de poder llevar también su vida. Recientemente, en unas charlas que dirigían la organización, la Fundación NEOS, escuchábamos a dos madres con dos testimonios muy concretos, en los que las dos dejaban claro que en torno a ellas, cuando estaban embarazadas, existía una presión social, una presión familiar, una presión de los sanitarios en torno a que su concepción no fuera adelante, no siguiera adelante. Volvemos a la cultura de la muerte. Eso nos hace que cuando nosotros estamos en un hospital, ya no vemos la muerte como un enemigo, no. Vemos que es algo que libera al pobre enfermo de su dolor. Pero en una sociedad donde los medios, tanto económicos como médicos, están muy avanzados y son poderosos, hemos establecido como que no podemos hacer nada, en nada, para evitar ese sufrimiento y ese dolor, más que otorgando el premio de la muerte.
Es justo lo contrario a lo que yo he vivido cuando era pequeño, cuando en la sociedad no había ni tantos medios económicos, ni tantas posibilidades médicas. Ahora, sin embargo, que las hay, establecemos que la acción primera y mejor que podemos establecer es que el que sufre, el que tiene ese dolor, termine ya con él, termine con él para siempre. Y es muy sencillo llevar esto a situaciones donde hemos visto 50.000 veces, porque por gracia de Dios no lo hemos visto en la realidad, cuando en campos de concentración o en situaciones de guerra hay gente sufriendo, hay trincheras con soldados heridos, y sin embargo hay otros que por salvarles la vida no los rematan, hacen todo lo posible, incluso ponen en riesgo su vida para sacarlos de esa muerte que si no se les ayuda va a ser cierta. Y los van a traer a una vida donde les amputarán un miembro, se habrán quedado sin un ojo, tendrán imposibilidad de vivir como vivieron hasta entonces. El otro día escuchaba un dato que, de ser cierto, es probablemente el más aterrador. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial, cuando un soldado comenzaba y entraba en batalla, tenía 17 días de esperanza de vida. Esa era, esa era su límite vital, 17 días. Es decir, que una vez desembarcado, donde fuera, en el continente europeo, un soldado americano tenía 17 días para poder seguir vivo. Casi un suicidio. En este caso, un suicidio provocado por el enfrentamiento bélico. Es decir, que hoy los gobiernos que están liderando las naciones occidentales, las más avanzadas en la cultura de la muerte, nos están estableciendo que nuestra liberación es pedir que nos eliminen cuando tengamos un sufrimiento insoportable, cuando seamos ancianos, cuando ya no podamos ir en esos magníficos viajes del inserso, cuando nuestro caminar diario se vea truncada, se vea truncado, porque nuestras fuerzas nos menguan, nuestra cabeza no nos atiende y los que nos rodean probablemente tengan otras ocupaciones que llevar adelante. El duelo. ¿Dónde quedará el duelo en esta sociedad de la muerte? Esta sociedad que no solamente proclama en ley que yo tengo derecho a quitarme del medio cuando el sufrimiento, cuando la depresión sea tan alta que no la pueda soportar. Claro, dirán ustedes que hay unos medios, unos mecanismos legales para evitar que cualquier persona decida acabar con su vida. Pero los que tenemos años hemos visto cómo los mecanismos legales que en un principio, hace ya casi más de 4 décadas, se establecieron para regular lo que dieron en llamar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pues ha ido poco a poco precipitándose en que el aborto es una decisión prácticamente independiente de la madre. Existen unos plazos, pero en muchos países como Francia, cerquita de España, el plazo es tan límite que incluso en el momento del nacimiento se puede decidir por parte de la madre que el médico ejecute al niño. No lo llaman infanticidio, pero habrá que buscar en el diccionario cómo se le puede llamar a eso. Lo aprobó en el año 2021 la Asamblea Nacional de Francia por mayoría absoluta. Partidos de derechas y de izquierdas, todos al unísono, estaban de acuerdo, tan de acuerdo que ni siquiera hubo debate. Lo aprobaron. Y ahora ya el aborto es un derecho constitucional. Es decir, que de ese relato que hemos hecho de que esa cultura que ha introducido poco a poco el hecho de que una madre pueda cortar la vida que sería de un no nacido, nos ha desarrollado
una cultura de muerte que asumimos y la tenemos tan asumida que incluso los que no estamos de acuerdo, a veces nos encontramos con que interiormente nos debatimos argumentalmente en pensamientos que poco tienen que ver con lo que realmente nos gustaría. Y de ese duelo pasamos al hecho callado que nadie quiere citar, el suicidio. Sí, el suicidio cuando en una sociedad moderna como esta, pues ve cómo caen prácticamente tantas personas como accidentes de tráfico existen. Busquen la estadística de accidentes de tráfico, muertos por accidente de tráfico en España y sabrán indirectamente cuántas personas acaban en el suicidio. Y no somos capaces como sociedad de otorgar unos medios para que esas personas logren seguir viviendo y encuentren la alegría que muchos tenemos al estar vivos. Y sin embargo, por contra, estamos luchando en la ley de género para que haya menos asesinatos de mujeres a manos de hombres. Y a eso lo llaman ley de género. ¿Ley de qué? En España se intenta evitar esas muertes. Pero, ¿qué estamos haciendo para evitar el suicidio? Bueno, pues de entrada lo que estamos haciendo es legalizar que las personas que mentalmente se encuentran sufriendo puedan acercarse a un médico y comenzar el trámite, el proceso legal de un suicidio asistido. En Canadá incluso tenemos ya el caso extravagante de que se puede llegar a determinar que vagabundos puedan entrar en un procedimiento legal de suicidio asistido. Si no me creen, pues busquen en la EWTN las noticias comentadas por INDEF, Monse Alvarado, y allí encontrarán un buen reportaje hablando del tema. Esta es la sociedad. Esta es la sociedad que construye una cultura de muerte tan intensa que paraliza cualquier conciencia recta que disfrute viviendo y que regale a los demás vida. Todos tenemos que empezar a pensar que más tarde o más temprano, si esta sociedad de muerte no la cambiamos, lo único que tendremos es una salida de esta vida probablemente cuando no nos guste. Es decir, que nos lo aplicarán cuando no queramos. El duelo. ¿Qué duelo existirá en una sociedad que promueve la cultura de muerte? ¿Qué duelo habrá de una persona que pierda a su ser querido cuando su ser querido lo deseó? Porque piensen que cuando uno tiene una enfermedad de 5 años, dura, muy dura, solamente te puede mantener el ansia de vivir si los que están alrededor tuyo transmiten vida, cariño y amor. Y te dan algo diferente a lo que es ese hilo pobre de esperanza de que solo la muerte te va a liberar. Evidentemente no he entrado en el tema de la trascendencia de la muerte y de la vida, de qué supone decidir de forma autónoma cuando me voy de esta vida, porque una ley me lo permite. Porque por encima de ese pensamiento, para un católico, para un creyente, hay algo superior, que es un Dios creador, un Dios dador de vida, creador de vida. Esa es la contradicción. Nos hemos hecho dueños de nuestra propia vida, creyendo que no hay más horizonte que la vida con la muerte. Y tras esta vida hay otra vida. Desde ONER Ediciones queremos proclamar como un principio vital de que no nos gusta la cultura de muerte que siembra Occidente en sus sociedades por medio de la legislación
que sus gobiernos establecen, que no les piden a sus súbditos opinión de sus legislaciones. Antes bien, al contrario, lo deciden de forma propia y autónoma, creyéndose que tienen el derecho de decidir porque tienen mayorías parlamentarias como partidos en eso que hemos dado en llamar democracia. Pero la moral está por encima de la ley y la moral está por encima de los parlamentos. Y la moral de buscar una sociedad donde la vida se proteja, la vida se mantenga y la vida se haga cada vez más vida con fuerza, es algo que todos los ciudadanos debemos buscar. Porque si no, antes que después nos encontraremos que decidirán por nosotros de qué forma y cuándo irnos de este mundo. Aunque nos digan que lo vamos a decidir nosotros. No les crean. Es una mentira. Hasta aquí, Oner Ediciones. Gracias por seguir nuestro canal. Y ya saben, el duelo existirá mientras exista la vida. Si la vida se sustituye por cuándo y cómo decido eliminarme de forma legal, no habrá duelo. Porque ¿qué duelo va a haber cuando uno ha decidido libremente, entre comillas, libremente, cuándo irse? Gracias y hasta la siguiente, aquí, en Ediciones y todos sus canales, Perlas Cristianas, ASODC, Digital Content. Hasta la siguiente.